que el problema que tenemos es una columna, generalmente una sección W1 que transmite una carga aquí PU. Supongamos que generalmente es grande esa carga, pero lo de grande es nada más para efectos de poder explicar. Y el problema que tenemos es que tenemos que ponerla así en el suelo, en un material acá, ¿verdad? En un material suelo, ¿verdad? Que generalmente tiene una, llamémosle así, una baja capacidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer para transmitir esta fuerza a este suelo? Imaginen que ustedes, en la inmensidad del suelo o del terreno de su construcción, el colocar una columna acá de, digamos, 30 centímetros, algo así, prácticamente que es como ponerle un clavo al suelo, ¿no? ¿Ok? Y todo el problema redunda en, digamos, en decir que el esfuerzo es igual a la carga entre el área, ¿no? Entre la carga última, entre el área. ¿Cuál carga? Bueno, la carga que hay que transmitir en el, al estrato del suelo, ¿no? ¿Ok? Dentro, en este caso, sería el área del suelo. Entonces, mientras más grande la carga, más grande es el esfuerzo, ¿no? Y este suelo tiene pues una capacidad admisible, ¿no? Que le llamamos Q admisible, ¿ok? Generalmente son bajas, ¿no? Entonces, generalmente el problema que tenemos que resolver es que el esfuerzo de la columna es más grande, mucho más grande que la capacidad admisible del suelo, ¿no? Nosotros no suponemos, se sabe que el suelo, los esfuerzos, la capacidad del suelo prácticamente es muy baja, salvo quizás en el caso de que, digamos, tengamos una columna acá y lo que tengamos acá, pues es una roca, ¿no? Aquí sí posiblemente cuando pongamos la columna, la carga última, aquí posiblemente sí nos soporte la boca esta carga. Pero en el caso contrario, lo que vamos a tener es que simplemente la columna se va a hundir dentro del estrato del suelo, ¿no? Entonces se trata de disminuir, digamos, el esfuerzo, se trata de disminuir ese esfuerzo que le llega al suelo, ¿no? Ese es el problema que tenemos, disminuir el esfuerzo que le llega al suelo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, contestando la pregunta misma de Gerald, entonces, prácticamente nos resulta imposible colocar directamente una columna en el suelo por este problema de capacidad, ¿no? Salvo que tengamos un suelo pues muy resistente, que es el caso de una boca. Además, si esto es acero, aquí nosotros sabemos que hay agua, ¿no? Entonces, el colocarla directamente en el suelo podría darse problemas de corrosión, ¿no? Ok, entonces tenemos que cuidar también esta otra situación. Entonces, no se acostumbra colocar la columna o no es buena práctica directamente en el suelo. ¿Qué podemos hacer para disminuir los esfuerzos que le lleguen al suelo? Pensando que el esfuerzo es P entre A. La carga en el edificio no la podemos disminuir. El peso del edificio será el peso que tenga el edificio durante toda la vida útil de ese edificio, ¿no? Entonces, lo único que podemos manipular acá es esta área, ¿verdad? Hacerla más grande, más pequeña. Entonces, si yo tengo mi suelo acá, si este es mi suelo, entonces para disminuir el esfuerzo, yo puedo colocar aquí un elemento. Sobre ese elemento pongo mi columna y entonces el esfuerzo que hay acá, ¿no? Ante esta carga P, el esfuerzo acá va a ser P entre, llamémosle, el área de esta placa, por decirlo algo así. Entonces, el esfuerzo acá, P entre el área de la placa,
va a ser menor, digamos, porque estoy ampliando el área de apoyo. ¿Okay? Eso no lo puede ver. Tengo mi columna acá, tengo un elemento ahí, después lo voy ampliando, ¿verdad? Como si fuera un trapecio, llamémosle así, ¿verdad? Hasta lograr un área, digamos, de tal modo que este esfuerzo que es P, de nuevo, P entre A, sea menor o igual a la capacidad admisible del suelo. ¿Ok? Entonces de ahí sale la necesidad de las placas de cimentación para que el esfuerzo que transmitan las columnas sea uno de tal modo que sea menor que la capacidad admisible del suelo, ¿no? Generalmente no lo hacemos en forma trapezoidal, sino que generalmente lo que hacemos es una placa de cimentación grande, este es el suelo, colocamos una columna de concreto, ¿ok? Un poquito más grande, colocamos ahora sí una placa de acero y sobre ella colocamos la columna. Y esta placa generalmente la hacemos también anclada. Esta sería la placa de cimentación. ¿Ok? El tamaño que le damos a esta placa va a depender precisamente de esta capacidad admisible. Después, una columna de concreto que le llamamos pedestal. No es más que una columna corta y generalmente ese pedestal lo elevamos un poquito más que el nivel de piso terminado. ¿Ok? Generalmente unos 10 centímetros, ¿no? Esto es para evitar, digamos, en el piso, digamos, podría haber derrames de agua o otros líquidos que dañen que provoquen la corrosión en nuestra columna. Por eso la elevamos un poquito, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es un sistema de columna que transmite una carga con un pedestal de concreto. Entonces, si tengo el pedestal acá, si yo tengo un concreto acá, que es un material pues resistente y eso, pero también es un material, digamos, no tan fuerte como el acero. Entonces, si yo le pongo una carga acá, directamente al concreto, lo que va a pasar es que el concreto se va a aplastar. En realidad se va a aplastar algo así, ¿no? Va a haber se va a bajar. Imagínense que el concreto comparado con el acero vendría siendo como una esponja, ¿no? Que usted le ponen algo encima a la esponja y simplemente la esponja se comprime. Esto es concreto. Entonces, cuando le ponemos una carga al concreto, lo que vamos a tener es una falla por aplastamiento. Ok, el concreto se va a aplastar de esta forma. Generalmente se coloca una placa para primero distribuir de una manera uniforme. Si yo tengo ahora la placa de acero, esta placa va a distribuir unos esfuerzos uniformes al pedestal. Y este es mi pedestal. ¿Ok? Entonces, logramos con la placa una distribución uniforme de los esfuerzos en el concreto, ¿no? Y después también, al hacer más grande que la columna, logramos que los esfuerzos en el concreto disminuyan. Entonces, esa es la razón de utilizar estas placas de acero. Y eso es lo que vamos a ver cómo diseñamos entonces ese elemento de acero. Entonces, el primer caso es la falla por... No queremos que cuando pongamos la columna y la placa falla por aplastamiento, que el concreto se aplaste, ¿no? Entonces tenemos, digámoslo así, lo que estoy hablando es que
Si este es mi concreto, y yo le pongo una placa y la carga acá, el concreto se va a aplastar. Incluso podría poner un pedestal un poquito más grande que mi placa de acero, siempre la carga aquí, PU, entonces siempre el concreto se va a aplastar. Aquí se va a aplastar en el centro, y para que esta zona se aplaste en el centro, esta parte del pedestal se va a levantar. ¿Ok? Digámosle a esto que esta placa de acero tiene un área A1. ¿Sí? Esto sería, la placa de acero tiene un área A1. Generalmente las placas son o cuadradas o rectangulares, ¿no? Pero A1 es placa, el área de la placa, sobra decir acero, ¿ok? Y aquí tenemos el área 2, le vamos a llamar el área del pedestal. A2, A2 sería igual al área del pedestal. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que controlar es que el concreto la falla por aplastamiento. ¿Ok? Que el concreto no se nos aplaste. La carga que transmite la columna tendrá que ser menor o igual a la resistencia al aplastamiento del concreto. Y la resistencia al aplastamiento del concreto es 0.85 veces la raíz de F'C. Eso es la resistencia al aplastamiento. Lo que resiste el aplastamiento. Ese es el esfuerzo con que se aplasta el concreto. ¿Ok? Este esfuerzo yo lo multiplico por un área. ¿Ok? Entonces obtengo la fuerza. Entonces la carga que transmitimos a la columna no puede ser mayor que el esfuerzo de aplastamiento del concreto multiplicado por el área de la placa. Y si estamos en condiciones últimas, por un phi. ¿No? En este caso, phi vale 0.60. ¿Ok? Entonces, no podemos superar la fuerza de aplastamiento del concreto. Este sería para el caso, llamémosle A, y esto para el caso B. ¿Ok? Al tener una placa, un pedestal un poquito más grande que el concreto, el pedestal de concreto, entonces hay un efecto, digamos, benéfico en la capacidad del aplastamiento del concreto. Entonces, la resistencia sería siempre menor o igual a un phi por la resistencia al aplastamiento del concreto por el área. Yo tengo aquí la fuerza que resiste el concreto al aplastamiento, pero al ser más grande, aquí es, digamos, el área del pedestal es mayor que el área de la placa. Entonces, existe un aumento de esa resistencia que viene dada por la razón del área del pedestal entre el área de la placa. Y esta, digamos, no sobre resistencia, sino que esta resistencia un poquito más grande se explica en el sentido de que, en este caso, de que el pedestal es más grande que la placa, es más dificilillo que el concreto se aplaste, en el sentido de que tienen que elevarse, digamos, estas esquinas libres del pedestal. Eso es como más esfuerzo. Entonces, por eso es que se mide esa, digamos, sobre resistencia en términos de este término raíz de A2 entre A1. ¿Okay? Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Una placa igual A1 igual al área del pedestal, o el área de la placa igual al área del pedestal, y un segundo caso donde el área del pedestal es mayor que el área de la placa. Y con eso, entonces, podemos definir en primera instancia el área de nuestra placa. Profe,
Sí, señorita. En una consulta, el primero usted dijo que era el aplastamiento del concreto. ¿En el segundo también es el aplastamiento del concreto o tiene que ver con el pedestal? Eso no me quedó claro. No, los dos son condiciones de falla de aplastamiento del concreto. Ok, gracias, profe. Sí. Ok. ¿Cómo funciona esto? Ok, les presento algunos números. Ok. Digamos, yo tengo ya he diseñado la columna, ¿no? Y entonces mi PU, llamémosle así, mi PU es de 300. Esa es la fuerza que hay en la columna, ¿no? Mi columna yo ya la diseñé y tiene un W 12 por 58. ¿Ok? Este 12 por 58 tiene un peralte de 12.2 pulgadas y tiene un BF, un ancho del patín de 10 pulgadas. ¿Ok? En otras palabras, esto es mi perfil que ya diseñé como diseñamos columnas. De aquí a acá mide 12 pulgadas y este ancho es de 10 pulgadas. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a tener mi columna, una placa y un pedestal acá. ¿Ok? Esta sería la placa que yo quiero diseñar. Y cuando hablo de que quiero diseñar es saber el tamaño de esa placa. El tamaño de la placa y el espesor de esa placa. Este espesor, eso es lo que necesito conocer. El tamaño de la placa, ancho, largo de la placa y el espesor. ¿Ok? Entonces, según lo anterior, el tamaño de la placa, entonces es que la carga menor o igual, digámosle igual, a la resistencia al aplastamiento del concreto, un phi por 0.85 veces de F'C, que esto es la resistencia del concreto, por el área de la placa, A1. Y entonces, de aquí yo puedo saber que el área de la placa es mi PU entre mi phi por 0.85 veces la raíz de F', ¿ok? Y entonces, yo sé que voy a utilizar uso F' igual a 4 libras por pulgada cuadrada. Es un concreto 320 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, siendo así, el área que yo necesite sería 300 entre el phi, que es 0.6, phi vale 0.6, por 0.85 por 4, la resistencia al concreto, y entonces yo necesito una placa que tenga 147 pulgadas cuadradas de área, ¿no? Necesito poner una placa ahí, cuadrada, rectangular, ¿no? Que esta área sea de, el área de la placa sea de 147 pulgadas. ¿Cuánto largo le doy? O no, ya eso lo tengo que decidir. Okay, generalmente los perfiles no son rectangulares. Tengo un perfil acá, lo voy a dibujar de nuevo. Tiene de acá a acá, son 12.2 pulgadas y de acá a acá son 10 pulgadas. Entonces lo que estoy hablando es de poner una placa acá. Esto desde arriba, ¿no? Ok.
una placa un poquito, llamémosla así, más grande. Este sería la placa. Y he calculado que el área de esta placa, el área mínima debe ser de 147 pulgadas al cuadrado. Pero ya de aquí ya juega un poco el juicio del ingeniero. Esta parte es DF, ¿no? Y esta parte del perfil le llamamos D. ¿Ok? Le voy a llamar a esta parte de la placa, al lado largo le voy a llamar N. Y al lado angosto o el ancho le voy a llamar B. ¿Ok? Nada más. Entonces, yo podría decir, bueno, voy a hacer el ancho de mi placa igual al BF más 4 pulgadas. Pensando en que deje 2 pulgadas a cada lado, lo cual parece razonable, ¿no? ¿Ok? Parece razonable, nada más. Y entonces, este ancho sería el de 10 más 4, igual 14 pulgadas. Y el N, o el largo de la placa, voy a decir que es D, igual más 4 pulgadas. Que me sobren 2 pulgadas aquí y me sobren 2 pulgadas acá. Pensando en que voy a poner tornillos o algo así. ¿Ok? Entonces, esto sería 12 más 2, es más 4, perdón. 12.2 más 4, esto me da 16.2 pulgadas. No escojo 16, sino que podría decir 17. ¿Ok? Por práctica, solo práctica, generalmente se usan en las placas números enteros, 14, 14.5, números enteros y números pares. Entonces voy a decir acá, con ese criterio, con esa práctica, uso una placa de 14 por 18 pulgadas. ¿Ok? Esto lo redondeo, por decir algo así. 17 es un número impar, digamos, es mejor un número par. ¿Ok? Entonces uso placa de 14 por 18 pulgadas. Entonces, el área de la placa, el A1 sería simplemente 14 por 18 y esto es igual a 252 pulgadas cuadradas y esto es mayor que la que yo calculé, 147 pulgadas cuadradas. Entonces estamos, ok, de acuerdo. Generalmente en placas resultan así números, digamos, bastante grandecillos. Se trabaja con mucha, digamos, tolerancia. ¿Ok? Y mucha tolerancia porque mucho de este tamaño depende de las dimensiones ya, de las condiciones geométricas. Yo necesito acá 2 pulgadas libres porque seguramente voy a poner un tornillo de 1 pulgada o un anclaje de 1 pulgada en los extremos. Entonces, 1 pulgada, me sobra 1 pulgada, entonces me quedaría media pulgada al borde y media pulgada hacia al perfil. ¿Ya? Y eso ya es una geometría, digamos, mínima. Entonces, por eso es que queda muy grande. Hay un tamaño mínimo, ¿no? Que nunca lo hagan menor, un tamaño mínimo, que es que la placa que vayamos a poner no, el tamaño mínimo de la placa, el A1 mínimo, sea por lo menos igual a BF por el D. O sea, no hagan placas más pequeñas que el perfil, digamos, es como poner una placa con estas dimensiones, ¿no? Igual que el perfil. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi perfil acá, lo veo de lado, de mi perfil, entonces la placa debe ser igual al perfil. Esto sería el A1, pero no hagan placas donde esté mi perfil y la plaquita sea más pequeña.
¿verdad? Esto no lo hagan. ¿Ok? Entonces, hay un área mínima, que por lo menos sea del perímetro del perfil que estamos utilizando. En ese sentido, sería de 10, que es BF, por 12.2, y esto me da 122. Y en este caso, eso es menor que 147. ¿Ok? Pulgadas cuadradas. Entonces, también, ok. Aquí el consejo es que no hagan placas menores a las dimensiones del perfil. Eso no se permite. Entonces yo he dicho, bueno, una placa de 14 por 18 pulgadas. Eso es lo que tengo establecido, ¿no? Ahora lo que me falta es ver el espesor de esa placa. Antes, ya con ese tamaño de la placa, yo podría, digamos, definir entonces un tamaño del pedestal. Un tamaño del pedestal. Generalmente, uno tiene el pedestal aquí de concreto. ¿Ok? Pone unos tornillos de anclajes acá. ¿No? Estos serían tornillos de anclaje. Y después pone la placa acá. ¿Ok? Tiene los tornillos ahí que sale. Y aquí viene, digamos, la rosca del tornillo. Entonces, deja un espacio libre entre el concreto y la placa, lo cual me permite con estos anclajes y estos tornillos nivelar la columna, ¿no? Y entonces este espacio después lo relleno con mortero, y hay morteros expansivos, ¿ok? Entonces, y esa expansión me permite que al final lograr que toda esta superficie quede llena. ¿Okay? Ese relleno generalmente es de 1 pulgada. Ya menos de eso es muy incomodillo colocarlo. Y ya muy grande, más de 1 pulgada, pues es desperdiciar un poco de plata, ¿no? Entonces, digamos, a esa pulgada, a esto se le llama HG, donde la altura y el mortero es, en inglés es grout, ¿no? Ok. Entonces, uno sencillamente puede definir el tamaño del pedestal, como decir, bueno, el tamaño de mi placa, el B, más 2 veces la altura del mortero. ¿Okay? Le deja aquí la altura del mortero y la altura del mortero. Eso pensando en que si este es mi pedestal y esta es la placa con esa separación, entonces aquí al final hago un 45 con el mortero, ¿no? Entonces, si este es el H del mortero, la altura, entonces tendrá la misma dimensión. Es esa la razón. Entonces, esto me daría entonces 14 más 2 veces, porque es un lado, 2 lados por 1. Entonces eso me da 16 pulgadas. Y el otro lado sería N más 2HC. Y esto sería 18 más 2 lados por 1 pulgada, el espesor del mortero, y esto me da 20 pulgadas. Entonces tengo un pedestal de 16 por 20 pulgadas. Entonces ya definí el tamaño de mi placa y definí el tamaño del pedestal. Se recomendación que el área del pedestal entre el área de la placa, la raíz de esto, sería igual a esta área. Esto da un área de, ¿qué lo hace? De 320 pulgadas al cuadrado. Esta razón, 320 entre el área del pedestal
de la placa, perdón, esto da 1.33. Y el consejo es que eso no sea menor que 2 siempre. ¿Ok? Y en este caso cumplimos. Menor de 2 veces. Entonces, ok, esto es la recomendación, que A2 entre A1, la raíz de eso, sea menor o igual a 2. Ya no se permiten pedestales con áreas muy grandes comparadas a su placa. Eso es más que todo, creo yo, una cuestión de un buen proporcionamiento de los dos elementos. Y en este caso cumplimos. Nuestra razón de pedestal con el área de la placa da 1.13. Tengo es una placa de acero que ya definí las dimensiones. Ok. Dije que eso era, ¿cuánto fue? 18 pulgadas. Mi placa, y por acá dije que era 14 pulgadas. Y entonces me va a quedar el perfil. Aquí lo coloco centrado. Y entonces este perfil mide 12.2 por acá. Y por este lado mide 10 pulgadas. ¿Okay? Eso es lo que tenemos. Ahora, el otro problema es, bueno, ¿cómo determinamos el espesor de esta placa? Okay. Entonces, cuando yo tengo mi placa acá, okay, con esta carga, okay, esta placa le transmite un esfuerzo acá, okay, al pedestal. Aquí estaría mi pedestal. Okay, aquí tengo mi columna. Le transmite un esfuerzo al pedestal que es igual a P U entre el área del pedestal. ¿Ok? Y este esfuerzo es el que hace que el concreto precisamente pues se aplaste, ¿no? ¿Ok? Cuando ya por reacción a acción, el concreto reacciona de manera, una fuerza igual y opuesta, y entonces al final lo que yo tengo es un efecto, digamos, sobre la placa, acá. Esto es mi columna. Entonces, hay una reacción del pedestal que más bien actúa hacia arriba. ¿Ok? Sobre la placa. Acción-reacción, ¿no? Y entonces, esta fuerza de reacción hace que el pedestal, entonces, digamos, adquiera, si este es mi pedestal original, ¿no? Al someterlo a esta fuerza, él se va a levantar acá, ¿no? A levantar acá. ¿Ok? Simplemente por esta reacción. Y eso es lo que tenemos que controlar, que la placa no se levante fuera de la zona de la columna. Obviamente, en la zona de la columna no se levanta, ¿no? Esto es mi columna, porque está todo el peso de la columna. Entonces, la única forma que se levante es donde los extremos que están libres, ¿no? Y entonces, esto es como si tuviéramos una parte. Tengo mi columna acá, ¿ok? Y este pedacillo que se levanta acá, de mi placa, ¿ok? Esa es mi placa. Es como si fuera un voladizo, ¿no? Digámosle aquí, es una viga en voladizo. Yo tendría que diseñar esta parte de la placa para que no tenga esta deflexión, ese voladizo. Entonces de hecho, yo lo modelo como si fuera un voladizo de un tamaño, en un caso le vamos a llamar M. Ok, entonces tengo pedacitos de placa de tamaño M que son los que se puedan levantar.
en ambas direcciones, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, esta parte y esta otra parte son los que se pueden levantar. A eso le vamos a llamar M. ¿Ok? Y esta otro, vamos a suponer que son iguales M. Pero también se puede dar el caso de que no sea este lado y este lado, sino que también se puedan levantar estos otros lados. ¿Ya? Este pedazo o este otro pedazo. En realidad, este levantamiento se va a dar al mismo tiempo, pero por facilidad vamos a considerar los que se dan en tiempos diferentes. Y esos voladizos acá le vamos a llamar N y le vamos a llamar N. O sea, en cada dirección tengo vigas en voladizo. Solo que como la sección es hueca, en realidad esos voladizos no se dan en las caras del perfil, sino que se dan un poquito más adentro. Si esto es de nuevo mi sistema, ¿ok? Entonces vamos a suponer que esos voladizos se dan a 0.95 del D, y eso le llamo M. Y aquí también tendría otro M. O sea, por el hecho de que la sección es hueca. Entonces no es completamente el peralte de la sección donde empieza a doblarse, a levantarse el voladizo, sino vamos a considerar que es a 0.95. Y de aquí a acá le llamamos N. Y del otro lado, entonces, vamos a suponer también que esos voladizos se dan a una distancia de 0.8 de PF. Y el que sobra acá será N, y lo que sobra acá será N. Y la placa mide. ¿Ok? Entonces, con eso es muy fácil calcular, digamos, los M. Los M son dos pedacitos iguales, ¿no? Entonces lo divido entre dos. El B o el N, que sería digamos, sería aquí N menos 0.95 de D, ¿ok? Y esto, entonces sería los 18 de la placa menos 0.95 por 12.2 entre 2. Y este M vale 3.21. Y el N, entonces sería el B menos 0.8 del BF entre 2, ¿no? Y el N sería entonces 14 menos 0.8 por BF, que era 10, entre 2, y este M es de 3.0. ¿Okay? Entonces, aquí calculo el tamaño de esos voladizos, donde yo supongo que la placa se va a levantar. ¿Okay? M o N. Y supongo que es una acción que se da, si bien es cierto, se da al mismo tiempo, ¿verdad? Yo lo voy a suponer que o se da por un lado o se va por el otro lado, ¿no? Entonces, vean que, bueno, es obvio decirlo, pero donde se va a levantar primero es donde el voladizo es más grande, ¿no? Entonces, finalmente, no lo voy a deducir ahí en el folleto está. Voy a decir que el espesor de mi placa es igual a un valor L. Esto es L por la raíz de 2 veces la carga entre el phi por el área de la placa, P por N, por el FY. ¿Ok? Eso, así calculo el espesor de mi placa. No le deduzco
pero ahí en el folleto está la deducción de esto, donde L es igual a el máximo de, ya sea de N o ojo, el más grande de ellos, y ese lo uso como L. Y con eso calculo el espesor de mi placa. ¿Ok? Hay un caso adicional, es cuando la carga es muy pequeña, cargas sobre todo pequeñas. Uno supone, digamos que en este perfil, con una carga, el esfuerzo se distribuye por igual en toda la superficie o en toda la superficie formada por el perímetro de la sección. Cuando la carga es muy pequeña, entonces esa distribución en realidad no se da, sino que se concentra más en, ya sea en los patines o en el alma de la sección. No se da tanto en el área formada por el perímetro. Entonces, hay un caso más, no siempre vale, que se define como un N. Para este caso, un N' que es un cuarto de la raíz del D por el DF. En este caso, este N' sería un cuarto de la raíz de 12.2 por 10 y esto me da 2.76. Entonces, si uno quiere generalizar, el L sería el máximo valor de el M o el N'. En este caso, sería el máximo de 3.21, que es M, el N calculamos 3, y el N' es 2.76. Entonces, L, acá, tal vez resulte obvio, pero es 3.21. Y ya con eso, entonces calculo el espesor de mi placa como M 3.21 por la raíz de 2 veces la carga, 300, entre phi. Como es flexión, lo que estamos analizando es flexión, es una viga en voladizo. Entonces, en este caso, el phi vale 0.9. ¿Se acuerdan de vigas? Por el tamaño de la placa, por 18, por 14, por el FY del acero. Y en este caso es 36. No sé si lo dije, pero digamos, pongámoslo ahí, uso a 36. Y entonces, si el mundo es así, esto me da números 0.87. Entonces yo necesito una placa que tenga 0.87 pulgadas de espesor. Generalmente esto se redondea a 16 de pulgada. Entonces uso T igual a 7 octavos de pulgada. 7 octavos es 0.875 pulgadas. ¿Ok? Y entonces mando a cortar en el taller placas de 14 por 18 por 7 octavos de pulgadas. Y con eso, entonces, yo podría entonces comprobar, puedo por acá comprobar la capacidad del sistema o de mi placa, y entonces el PU sería igual a, dijimos, un phi 0.85 raíz de F' por el área de la placa por la raíz de el área del pedestal entre A1. Y esto es igual a 0.6 por 0.85 por 4 por A1, que era el área de la placa, 252 por 320, área del pedestal,
entre 252. Y entonces esto es igual a 580 kilolibras. Y esto es mayor que 300. Van a hacer lo siguiente. No lo vamos a hacer acá, pero va a ser de tarea. Van a diseñar cada uno de ustedes una placa para de hoy en 8. Como hay 10 casos, entonces tomen nota. Aquí tengo a Andrés Rodríguez, número 1. ¿Okay? Angie, número 2. Fernando, número 3. El caso. Gabriel, número 4. Kimberly, número 5. Entonces dice Kimberly, número 5. Leonardo Lobo, número 6. Número 7. Margel, número 8. Obando Mauricio, número 9. Melanie, número 10. Y don Sebastián, número 1. Valeria, número 2. Y esos son los que tengo ahí. Una pregunta, ya no sé el mío, es que esta calle me va a aguacero así. Vos no estás en la lista, ¿verdad? No, creo que no, bueno, la lista de qué, del... No, aquí en los participantes, no sé por qué. Ah, no, sí está, perdón, usted era el primero. Entonces coja No se preocupe, no se preocupe. No, el número 3. Listo, Gustavo, muchas gracias. Ok, los demás tomaron nota. Profe, disculpe, es que cuando dijo el mío como que se cortó un toque. Es número 7. ¿Quién es? Maro. Marón, vamos a ver, voy a contar. A ver, que ya está de primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Gracias, profe. Con mucho gusto, Marón. Bueno, eso sería por hoy. No sé si hay alguna consulta. Una pregunta. Adelante. Para esta semana no queda tarea extra, digamos, de parejas. Ah, eso les iba a decir. Sí, necesito una pareja para el nuevo ejercicio. Ok, profe, podría ser, bueno, yo, Mauricio Ando y Ángel Araya. O van, profe. y perdón, Y Angie. Angie Araya. Angie. Ok, Angie Araya. Entonces, pásenme un correo, Angie o Mauricio, y yo les paso el ejercicio. De acuerdo, profe. De acuerdo, profe, Sí, muchas gracias. entonces sería sobre flexocompresión. Ok, perfecto. Ok, entonces, si ahí me... Profe, Dígame. una pregunta. Esta tarea de este ejercicio de lo de la columna, ¿lo subimos al TEC digital o...? Sí, es una tarea más. Ah, ok. Gracias. Así que, si no hay más consultas, de verdad les agradezco mucho su paciencia del día de hoy y nos hablamos, porque ya ni nos vemos, en la próxima lección. Muchas gracias y pues buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Mucho gusto.